Silencio, dice. Pero sí está aceptado. ¿Ya pudiste? Ya. Porque no he puesto mi cámara. No he encendido la cámara. No es necesario, creo. Buena. Tenemos que hacer apuntes. Hola a todas, ¿qué tal? Estoy bien emocionada. Hace rato tuvimos una reunión en la UPN y unos maestros también nos van a capacitar ahí con la Universidad Pedagógica Nacional. Así que vamos muy bien. Hola Brenda, ¿me escuchas? Perfectamente. ¿Cómo ven? A todo el mundo les encanta nuestro proyecto. El amigo que les comenté que está trabajando en el gobierno de Baja California, él es un experto en turismo, de verdad. A él, cuando nos toque, hay que preguntarle todo y él incluso me dijo que pueden ser varias capacitaciones las que nos puede dar. Obvio van a ser gratis para nosotros porque él sí cobra bastante bien, porque él ha dado capacitaciones a gobiernos del estado, a instituciones turísticas y eso. Entonces, por ser para la Casa de Cultura, me dijo que contara con su apoyo. Entonces, estoy bien feliz también con Oscar León. Es un expertazo, ¿eh? De verdad, expertazo. Nos va a ir muy bien, vamos a salir bien chidos. Mm, 26, 8.
¿Quién es Moto E6S? Yo, Brianda, no puedo cambiar el nombre, no sé cómo. Ah, lo que estoy viendo. No, es que como voy a apuntar quién está entrando, digo, ¿quién es Moto? Te pasas. Sí, es bien fácil. Le das, Z-O-O-M. en donde está tu nombre, Donde está la maletita de... le das en más y le das rename. ¿Qué? Le das rename o renombrar. De y desconectar audio. Flaco, ¿cómo le puede cambiar su nombre mi amiguita Ani? ¿Cómo que que? salga y que vuelva a entrar. Y le piden nombre. ¿Cómo que? ¿Cómo puede ponerse su nombre? Yo tampoco sé muy En la bien. parte de arriba, Brianda, están 3 puntitos del lado derecho en la parte de arriba. Ahorita yo también voy a hacer lo mismo porque tiene el nombre de mi hijo. Bueno, pero también él está dentro. Brianda, me Están 3 puntitos Ya le está del lado superior Ya derecho. entró nuestro Y ella conferencista. aparece. Ya entré. Y nosotros aquí discutiendo cómo cambiaron nuestro nombre. Discúlpanos, Miguel. Bienvenido, Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, muy feliz. Ya se Bueno. está grabando la sesión. Pues ya somos 11 personas. No todos van a poder unirse a la sesión, pero les prometí que iba a quedar grabada para que puedan verla posteriormente. ¿Vale? Ajá. Voy a ponerle mute a sus micrófonos, ¿va? Para que solamente al momento de... Ya, ¿vale? ¿Listo? Vamos a dejar activados únicamente el micrófono de Miguel Ángel, pero ya posteriormente, cuando él nos dé permiso de poder hacer preguntas y les diga las reglas, pues ya podemos activar el micrófono, ¿sale? Pero, pues, bienvenidos. Les quiero presentar a mi amigo, y también, ¿qué sería? Cómplice, porque él es una persona a la cual admiro mucho, aparte que en mi familia lo conocimos desde hace muchos años. Es un gran historiador. Él me mandó su biografía, pero antes a mí me gustaría decirles que él es pintor, ¿no? Es escritor, es investigador, es un amante de todo el tema de la historia de Emiliano Zapata. Entonces, para mí es uno de los expertos aquí en México en este tema. Él ha tomado su propio camino de investigación, pero ha descubierto cosas maravillosas. Les voy a leer un poquito de su biografía para que lo conozcan. Miguel Ángel Sánchez Velasco es ingeniero industrial de carrera, egresado por UPIXA. Ay, perdón. Listo. Con especialidad en higiene y seguridad industrial, de formación autodidacta en las diversas áreas que ha incursionado, tanto en la pintura como en la literatura y en la poesía. La participación social en diferentes ámbitos, tanto en el plano estudiantil como en lo laboral, han fomentado en su ser un compromiso personal que le ha llevado a desarrollar un trabajo creativo dirigido sobre todo a los grupos populares comprometidos, pero también para los que desconocen la riqueza de nuestra historia. ¿Escuchan bien? Es escritor independiente en cuanto a todo lo que ha publicado. Tiene 3 libros de poesía: Plenilunio, Incoherencias de la soledad y Lo imposible del olvido, que giran en torno a las luchas sociales y el compromiso que como ciudadanos tenemos para nuestro país. Su primera novela histórica publicada en el 2012 fue Resguardo y codicia de la razón, y ahí me atrevo a dar un comercial. La tenemos nosotros en la Casa de Cultura vendiendo, pero si ustedes desean adquirirla, pues más adelante pues nos pueden preguntar. Está padrísimo el libro, no se los voy a contar porque lo tienen que comprar.
Esta novela trata sobre el origen de la lucha zapatista por recuperar las tierras con el respaldo de los documentos que le daban la posición legal. Una segunda novela, también histórica, Por la libertad, la religión y la independencia, que aborda el tema de la independencia de México y fue publicada en el 2015. La publicada en el 2017, otra publicada en 2017, una novela histórica titulada Pacto de Xochimilco o la Alianza Fallida, donde aborda el tema de la fallida alianza de las fuerzas revolucionarias de Emiliano Zapata y Francisco Villa, las razones o circunstancias por las que fracasó esta intención aliancista. Y la más reciente, publicada este año en Chinameca, 10 de abril 1919, escrita este año con motivo del centenario luctuoso de Emiliano Zapata, donde como novela histórica se abordan diferentes aspectos de la vida del revolucionario, las diversas diferencias que tuvo con Madero, la primera traición de que fue objeto, las complicadas situaciones que prevalecían previas a su asesinato. Ha participado en charlas de círculo de estudio con estudiantes de secundaria para animar el gusto y la necesidad de integrarse al mundo de la lectura, fomentando principalmente la historia. Conferencista en temas de la Revolución Mexicana, promotor de la lectura y la cultura, como una herramienta para formar mejores seres humanos en diferentes medios y ámbitos. Sus inicios en el campo de la literatura fueron influenciados por diversos escritores comprometidos con la gente, de la talla de Carlos Monsiváis, Carlos Montemayor, José Saramago, los poetas Miguel Hernández Martí, Ernesto Cardenal, etc. Solo por citar algunos. También ha participado en exposiciones pictóricas colectivas y ha montado 3 exposiciones individuales. Participé en el colectivo de artistas contra la invasión norteamericana contra Irak y con el Comité de Apoyo a Cuba contra el bloqueo. Ha participado y pertenecido a diferentes grupos de apoyo de diferentes países como Nicaragua, El Salvador, Venezuela, etc. Como pueden escuchar, su biografía, este es algo pequeño y resumido de manera general, pero Miguel Ángel es una persona completamente comprometida con promover la historia de nuestro hermoso país que es México, ¿no? Y sobre todo la que es de Morelos, de Anenecuilco, ¿no? Que nació de Anenecuilco para el mundo. Pues te doy la bienvenida, Miguel Ángel, los micrófonos son tuyos. De verdad, muchísimas gracias por apoyarnos en esta conferencia y capacitación para nuestros próximos guías de turistas de la Ruta Zapata. Vale. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno. Sí, perfecto. En primera instancia, quiero agradecerles el espacio, especialmente Brianda, como efectivamente lo comentas. Tengo muchos años ya de conocer a la familia y en especial, bueno, empecé ahí llegando con Esperanza, con mi querida Esperanza. Y a raíz de ella fue que empecé a conocer el resto de la familia. Me pareció una familia muy, muy interesante por el aspecto histórico, la historia que guardan como familia. Y no me queda más que agradecerles en ese aspecto de que me hayan abierto las puertas para entrar y conocer parte de la historia de la familia. Y bien, el título de la plática, de la charla que tendremos hoy, tiene que ver definitivamente con la historia del pueblo de Anenecuilco. Y se dice que solo conocemos las cosas, la gente, los lugares, cuando conocemos su historia. Y en ese sentido, cuando se habla de Anenecuilco, se deja fuera, en gran medida, parte de la historia de Anenecuilco. Se habla de Anenecuilco e inmediatamente se corre el pensamiento a pensar en Emiliano Zapata. Y hacemos la referencia de Emiliano Zapata a partir del momento en que se integra la revolución, que fue un 11
noviembre del año cuando se integra realmente Zapata. ¿Pero qué hay antes de esa fecha? La historia de Nenecuilco es una historia quizá de Chiapas, de Oaxaca, de Chihuahua, donde si hay algo que los acerca y que los hace semejantes, es el despojo de tierras, indudablemente. Y despojo de tierras que no se da únicamente a partir del momento en que llega Porfirio Díaz al poder. No. En el caso concreto de Anenecuilco, como ustedes sabrán, Anenecuilco es una palabra náhuatl que significa donde el agua corre como gusano. Es una forma de expresar lo que significa Anenecuilco. Anenecuilco es un pueblo prehispánico, un pueblo que data desde antes de la llegada de los españoles, un pueblo que fue tributario de la cultura mexica. Entonces, esto lo digo para que tengamos una pequeña idea de qué tan viejo, qué tan antiguo es el pueblo de Anenecuilco. En ese sentido, Anenecuilco conservaba algunos de los documentos que tenían que ver con esa historia precisamente. Y si bien Anenecuilco era como la mayoría de los pueblos despojados por tierras, Anenecuilco se caracterizaba y se diferenciaba por la lucha tenaz de oponerse a los despojos, de insistir en la recuperación de sus tierras. En este sentido, Anenecuilco tiene una historia que viene ya desde una época que tiene que ver con el despojo de las tierras desde la llegada de los españoles. Desde entonces, Anenecuilco se vio involucrado en un despojo permanente de tierras. El pueblo de Anenecuilco conservaba ahí en el Archivo General de la Nación algunos documentos que efectivamente hacían referencia a el tiempo que tenían de haber establecido en ese lugar. Es decir, había unos mapas, un mapa precortesiano en el que aparece ya Anenecuilco. Y esto es bien importante porque más adelante, cuando se empiezan a dar despojos por parte de hacendados, uno de los referentes que tiene Anenecuilco para solicitar el respeto de sus tierras, para pedir reposición de sus tierras, es un documento que data de ese tiempo, un pequeño mapa donde aparece como punto central la iglesia de San Miguel Anenecuilco. Esa iglesia que fue creada prácticamente después de los primeros años de la llegada de los españoles, 1500. Perdón, Miguel, te puse mute sin querer, discúlpame. Miguel, activa tu micrófono, por favor. ¿O cómo puedo ponerte? Ah, ya. Gracias, ¿Ya? discúlpame. ¿Ya me escuchas? Creo que sí, ¿verdad? Sí, Sí. perdón. Cuando entren a la sesión, porfa, apaguen sus micrófonos porque estaba tratando de ponerles mute para que no se oiga el ruido ambiental que traen y por equivocación puse mute a Miguel. Discúlpame. Vale. Entonces, una de las formas con las cuales la gente de Anenecuilco podía hacer petición, solicitud de tierras o incluso de respeto de sus tierras era precisamente con los documentos. Y la gente de Anenecuilco desde aquellos años empezó a tomar muy en serio el conservar los documentos. Documentos que daban efectivamente posesión de la tierra en que ellos estaban viviendo, habitando. En ese sentido se va haciendo un pequeño acervo de documentos
que con el tiempo van creciendo. Y van creciendo porque a medida que va avanzando el tiempo, el despojo de tierras va a ser mucho más intenso, más desastroso para los pueblos, porque en ese sentido se van a ver despojados de los lugares donde están habitando. Hacia el siglo XVII, principios del siglo XVII, Anenecuilco ha sufrido un despojo brutal de tierras, de tal suerte que está acechado por 4 haciendas. En ese sentido, las haciendas que dominaban en esos años van a ser las del Hospital, Coahuixtla, Mapaztlán, Atlihuayán, que prácticamente tienen acordonado, sitiado al pueblo de Anenecuilco. Les han despojado de tierras permanentemente. Y en ese sentido, ellos empiezan a hacer solicitudes para que se les reconozca sus derechos, para que cesen los despojos. Y con eso empieza la lucha por tratar de recuperar esas tierras. Una lucha que finalmente va a ser completamente cargada a los hacendados. Pero, sin embargo, la gente de Anenecuilco se ha dado la tarea de conservar los documentos, que es con lo único que pueden avalar que ellos son los auténticos dueños del pueblo en el que habitan. Esta hace la diferencia con muchos pueblos, porque si efectivamente había pueblos que estaban en las mismas condiciones que Anenecuilco, la diferencia es que Anenecuilco sí conservaba sus documentos y que se había dado a la tarea de mantenerlos resguardados, a diferencia de otros pueblos en los cuales hubo casos en los que desaparecieron los pueblos, porque no tenían documentos que hicieran valer ante las autoridades, independientemente del tiempo que tuvieran, para hacer la referencia de que ellos eran los dueños legítimos. Como no tenían documentos, el despojo era sencillo. Era de lo más ruin despojar a los pueblos originarios. Se dan épocas bastante complicadas para la gente de Anenecuilco, porque se ha vuelto una zozobra permanente el despojo de tierras. Ellos, en la medida que van pudiendo, van recuperando documentos históricos, algunos naturalmente que los van pidiendo al Archivo General de la Nación, otros que van recopilando por testimonios de los mismos habitantes, pero que llegan a tener una validez importante, incluso ante las autoridades, porque de alguna manera antes se tenía o era válido que si se hacían algunos peritajes y que en esos peritajes la gente podía acudir como testigos de quien hacía una demanda o quien pretendía mantener su tierra, esos testigos eran válidos, de tal suerte que muchos documentos que empezó a juntar las autoridades de Anenecuilco tenían que ver con ese modo antiguo de tener documentos que avalaban la posesión de la tierra de la gente. Es muy extenso hablar de los documentos, pero hay etapas en las que es muy marcado el uso necesario de esos documentos para poder mantener la tierra o por lo menos hacer peticiones de devolución o de ampliación de tierras. Y quizá la época que más conocemos, que más fuerte se da ese despojo de tierras, es en la época porfirista, definitivamente, donde proliferan las haciendas con el apoyo natural de las autoridades federales, y es ahí donde empieza a tener un poco más de auge el resguardar los documentos que daba la posesión original a la gente de Anenecuilco. Son documentos que tienen diversa validez, son documentos importantes, de los documentos que resguardan ellos, que van archivando, tienen que ver con pedimentos de tierras, mapas topográficos, demandas contra haciendas, peticiones de tierras, medición de tierras, documentos sobre fundación de Anenecuilco, dictámenes, constancia de deslindes. Son algunos de los documentos que se vuelven un tesoro para la comunidad de Anenecuilco. Ese es el verdadero sustento que tienen para demostrar a las autoridades que ellos son dueños
de las tierras de Anenecuilco. Y es donde precisamente se va a dar el enfrentamiento con los hacendados. Y en este punto es bien importante hacer una reflexión sobre el papel de la población. La población se mantiene integrada, aunque hay evidentemente etapas en las que por el constante acecho de los hacendados, pues sí hay gente que se desespera y que no soporta esa presión, ese despojo, y terminan por irse, dejando el pueblo. Sin embargo, hay gente que es muy tenaz y que se mantiene en la permanente lucha por la recuperación de sus tierras, en la oposición también permanente de no dejarse arrebatar las tierras por parte de los hacendados. Estos documentos que ellos han guardado se han vuelto un tesoro para ellos. Un tesoro que con el tiempo esta palabra va a desatar, desafortunadamente, una lucha interna entre las familias de Anenecuilco. Cuando hablamos de Anenecuilco, les decía, inmediatamente hacemos la reflexión de Emiliano Zapata. Y de Emiliano Zapata como revolucionario. Fue lo que ellos conocían de una manera muy antigua, un representante al que le daban incluso un nombre que había llegado a desusarse, pero que era una palabra que implicaba un sistema de protección de este personaje hacia la comunidad. Y esta palabra es la que conocían ellos como el Tlampleque. Una palabra que es tan amplia que en la actualidad se le ha dado distintos sentidos a lo que representa esta palabra. Para algunos es jefe, protector, padre, cuidador, que tiene que ver con resguardar la integridad del pueblo. En Emiliano Zapata se vuelve a recobrar esa imagen antigua, porque es un personaje sumamente querido por el pueblo, protegido, y a su vez él protege al pueblo. Emiliano Zapata es un personaje que va a entregarse en cuerpo y alma a la protección de su gente, fundamentalmente en la recuperación de sus tierras. Emiliano Zapata desde pequeño es testigo de las arbitrariedades de los hacendados, cuando a su propio padre se le despoja de las tierras. Y por ahí Emiliano Zapata, a la edad de 9, 10 años, dice una frase que finalmente, quién sabe si con el tiempo él la recordara, pero que va a ser inolvidable para mucha gente. Cuando es testigo de ese despojo de tierras, le pregunta a su padre que por qué permite que les quiten las tierras. Su padre, en la impotencia, le responde que no pueden hacer nada porque el hacendado es poderoso. Y en esa ingenuidad de los niños, pero quizá con mucho sentido, mucha madurez, le responde a su padre, pues ya verán, cuando yo sea grande, van a ver si no recuperamos las tierras. Emiliano Zapata, con el tiempo, se va involucrando en diferentes luchas agraristas. Se involucra en peticiones de restitución de tierras de diferentes poblados de Morelos. Uno de los más importantes es el Yautepec, donde habitan algunos familiares de él y donde él incluso tiene la posibilidad de ir a una audiencia con Porfirio Díaz para hacerle personalmente la petición de la restitución de tierras de la gente de Yautepec. Es importante mencionar que los documentos, cuando ellos hacían una petición de una restitución de tierras o una ampliación de tierras, ellos tenían que llevar documentos. Y Emiliano Zapata sabía perfectamente eso, que si no tenían documentos, era imposible poder recuperar tierras por muy cierto que fueran de ellos.
Si no tenían documentos, decía Emiliano Zapata, no tenemos la manera de recuperar las tierras, aunque la razón nos asista. Por eso, para toda la gente era importante el tener los documentos que avalaban la posesión real de las tierras. Y el 12, un domingo a las 6 de la tarde, un domingo 12 de septiembre de 1909, en la iglesia de Anenecuilco de San Miguel, se elige a Emiliano Zapata como jefe de la Junta de Defensa de Anenecuilco. ¿Qué implicaba el que nombraran a Emiliano Zapata como jefe de la Junta? Implicaba todo. Implicaba fundamentalmente la recuperación de las tierras. Transitaban años en los que están a punto, y eso sí es muy real, a punto de desaparecer, porque no tenían tierras para sembrar. Las pocas que tenían eran inservibles. La mayoría de las tierras que les habían despojado eran las importantes, eran las productivas. Y eran productivas, tan productivas eran que los hacendados las codiciaban porque a ellos les interesaba fundamentalmente aumentar la capacidad de siembra de la caña. Era el negocio, la caña de azúcar. Morelos, a principios del siglo XX, era el tercer lugar a nivel mundial de exportación, de exportador de azúcar. Entonces, con eso nos podemos dar una idea de por qué ambicionaban tanto despojar a la gente de Morelos de sus tierras. Y en este caso, Anenecuilco era uno de los pueblos fundamentales por la importancia de sus tierras. Por eso el acoso permanente de despojo hacia ellos. Ese domingo que eligen a Emiliano Zapata como jefe de Anenecuilco, le entregan de una manera un tanto ceremoniosa en una caja de hoja de lata una cantidad sumamente importante de documentos. Documentos que la gente ha venido guardando con mucho celo, con mucho recelo, con mucho ahínco, con mucha fuerza de voluntad en todos los aspectos, porque recuperar documentos era todo un peripló en todo esto. La gente, cuando necesitaba recuperar algún documento, tenía que acudir a diferentes instancias. Y ese trámite que tenían que hacer empezaba a Cuautla, después por ir a Cuernavaca, por visitar diferentes tribunales y finalmente llegar hasta la Ciudad de México. Todo eso implicaba un terrible gasto para la gente campesina, que no tenía dinero, definitivamente, y que el poco que tenía, pues lo dedicaban a veces para el sustento personal. Hacían un verdadero esfuerzo la gente de Anenecuilco por recuperar sus documentos, por hacer peticiones, por viajar a la capital, y era un milagro que la gente en ese tesón se mantuviera la petición permanente de recuperar tierras, de recuperar documentos, de hacer peticiones, de ir a solicitar restituciones a otros lados. Emiliano Zapata sabía que únicamente podían tener cierto éxito en recuperación de sus tierras si tienen los documentos. Y cuando le entregan esos documentos a Emiliano Zapata, él se queda asombrado por la importancia de esos documentos. Incluso a Emiliano Zapata le entregan documentos que están escritos en lengua náhuatl, que si bien había gente y Emiliano hablaba un poco el náhuatl, pero tampoco lo escribían. Eso les hace conseguir o buscar a alguien que los pueda asesorar para traducir esos documentos, para estar informado plenamente de qué es lo que significan y qué es lo que dicen esos documentos escritos en náhuatl. Tienen que acudir a otra instancia. Tienen que acudir a diferentes personajes que les puedan aportar una ayuda para poder descifrar esos documentos. Emiliano Zapata, junto con
Francisco Franco, con Eduvige Sánchez, con José Robles, con Rafael Merino, se reúnen a estudiar los documentos en la iglesia. Y de ahí se quedan varios días hasta que logran entender y constatar y además confirmar que la razón les asiste cuando ellos están solicitando y están demostrando que las tierras de que han sido despojadas y las que están habitando actualmente les pertenecen. Esa es la razón fundamental de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata con el tiempo se dedica a los trámites naturales de petición, restitución de las tierras. Pero él también sabía perfectamente que ese camino legal les llevaba a muy pocas posibilidades de conseguir lo que ellos deseaban, que se les devolvieran las tierras. Emiliano Zapata, ya estando en la lucha armada, es curioso porque con Emiliano Zapata, cuando se integra a la lucha armada, él es de los pocos revolucionarios que enarbola la cuestión agraria. Los políticos pues van por la cuestión política, como Madero. Pero en este caso, Emiliano Zapata enarbola una revolución agraria, donde él es el que le pone ese toque campesino para aprovechar el movimiento revolucionario e integrar una lucha que parecía que no tenía cabida en ese movimiento, porque lo único que se estipulaba o que de alguna manera tenía que ver con esa revolución parecía que era lo estrictamente político, los derechos a la democracia, instituir la democracia. Pero ¿qué estaba pasando con la cuestión agraria? Emiliano Zapata, en su etapa previa a integrarse al movimiento revolucionario, hace entrega de tierras, pero de una manera muy responsable, porque él entrega tierras a los pueblos que pueden demostrar que son los efectivamente dueños de la tierra que están reclamando. Emiliano no despojaba ni entregaba tierras sin saber. Tenía la plena convicción de que quien estaba solicitando una tierra y que él los iba a apoyar eran los dueños auténticos. No iba a despojar a las haciendas de tierras que no les pertenecían a la gente. E incluso aún siendo dueños de sus tierras, si no tenían documentos, Emiliano Zapata no se comprometía a hacer una recuperación de tal forma para restitución de tierras. No. En ese sentido, Emiliano también era muy, muy formal, muy respetuoso de esa parte. Y Emiliano empieza a repartir tierras, pero con la gente que logra comprobar que son los auténticos dueños. Después, cuando se integra al movimiento revolucionario, bueno, pues empiezan los problemas efectivamente de no entregar las tierras por parte de Madero a sus dueños originales. Cuando Madero se había comprometido a devolver las tierras, efectivamente, pero no lo hace. Y empiezan los problemas ahí. Desde mi punto de vista, la revolución para Emiliano Zapata empieza precisamente con Madero, contra Madero. Porque si bien sabíamos o sabían que Porfirio Díaz era un personaje proclive a los hacendados, a los ricos, pues no se podía esperar otra cosa de él. Pero en el caso de Madero se tiene la esperanza de que una vez que ha llegado al poder, empiece a hacer justicia. Y no nada más se quede en el aspecto político y que ensalce la democracia y la no reelección. No, Madero empieza a dejar de lado a la parte agraria, la parte campesina. Y ahí es donde empiezan los problemas entre Emiliano Zapata, que no está de acuerdo en ese tipo de conducción de Madero, y empiezan los problemas. Se dan repartos de tierras, pero muy limitados. No hay una forma real o interesante u honesta de Madero por resarcir el daño que les han hecho a los campesinos durante tantos años. Se mantienen en esa
perenne, constante demanda de entrega de tierras, pero no lo logran. No lo logran. Va a ser todavía más complicado a la muerte de Emiliano el que logren una restitución de tierras. Y a la muerte de Emiliano Zapata, en su lugar, en la conducción de Anenecuilco como responsable, jefe de Anenecuilco, va a quedar Francisco Franco Salazar, su primo hermano. Antes, a principios del año de 1919, previo a la muerte, al asesinato de Zapata, Emiliano se reúne con Francisco Franco y le dice que cuando él no esté, haga valer los documentos que tiene en resguardo, independientemente de quién esté en el poder. Chico Franco, como se le conoce, como lo conocían, es quien se encarga de cuidar los documentos que Emiliano le ha encargado. Y Emiliano lo sentencia diciéndole que si algo le pasa a esos documentos, lo paga con su vida. De tal manera que el mismo Chico tiene que dejar el movimiento revolucionario a órdenes de Emiliano para que se dedique exclusivamente a cuidar los documentos. Eso nos puede dar una idea de qué tan importante era que conservaran esos documentos. Esos documentos que se habían vuelto ya una especie de leyenda, míticos, porque poca gente en realidad conocía esos documentos. Esos documentos que únicamente los conocían quienes detentaban la responsabilidad de ser jefes de Anenecuilco. Como en su tiempo lo tuvo Carmen Quintero, José Merino, Eugenio Pérez, Andrés Montes, que son los que le traspasan el cargo a Emiliano Zapata y que son los que le entregan los documentos a Emiliano Zapata. Emiliano Zapata hace lo mismo, aunque ya no en una ceremonia como lo hacían ellos en el traspaso del poder, sino por las circunstancias en que están en la lucha armada, lo tiene que hacer casi a título personal con Francisco Franco y le dice eso, le da la orden. Deja el movimiento armado y dedícate exclusivamente a cuidar los documentos. En ese encargo que le hace Emiliano Zapata a Chico, pues está prácticamente traspasar el poder y la obligación de resguardar esos documentos. A la muerte de Emiliano Zapata se queda como su sucesor Francisco y él se va a encargar de guardar los documentos. De guardar los documentos y continuar esa lucha de solicitud de tierras, de restitución de tierras, de reconocimiento de las tierras, con los documentos. Él también sabía perfectamente que sin documentos no podían hacer nada. Y empieza todo un drama en la vida de Francisco Franco para resguardar esos documentos. Un drama que lo lleva incluso a dejar su casa y a andarse escondiendo en las montañas, guardando esos documentos. Efectivamente, Francisco Franco hace lo que le ordena a Emiliano. Una vez que termina la lucha armada, hace valer esos documentos y hacen la petición de restitución de tierras al presidente que está en ese momento, Álvaro Obregón. Álvaro Obregón pues los atiende de alguna forma, les da alguna restitución de tierras, pero son muy limitadas. No satisface y ni siquiera llega a compararse con los despojos que han sufrido de la cantidad de tierras que les han quitado. Así va a transcurrir mucho tiempo. Y en ese transcurrir de tiempo es constante los trámites que tienen que estar haciendo. Pero a ese constante ajetreo de petición de tierras, de reconocimiento de tierras, se va a agregar la seguridad de Francisco Franco.
Esos documentos que él guarda se han vuelto codiciados. Y se han vuelto codiciados no solo para gente ajena, sino para propias familias de Ananícuaro. Llega a haber luchas intrafamiliares, peleas entre familias en Ananícuaro por conservar esos documentos. Y es muy delicado, muy triste que en ese enfrentamiento, en ese resguardo que tiene Francisco de los documentos, llegue a haber incluso hasta asesinatos por el hecho de que hay gente que quiere conocer esos documentos, pero no solo que quiere conocer, sino que se quiere aprovechar de esos documentos para poseerlos, porque de alguna manera eso les da importancia, presencia y se convierten prácticamente en propietarios de las tierras. Francisco siempre estuvo al frente de esa lucha, siempre se estuvo oponiendo. Incluso llega a tener diferencias con su mujer, porque bueno, su mujer es un poco en el temor de lo que puede llegar a ocurrirle si sigue conservando esos documentos, le dice que mejor los entregue. Pero Francisco se mantiene en esa lealtad que le juró a Emiliano Zapata, que él no los va a entregar. Esta lucha por recuperar, por mantener, por retener los documentos, le va a costar la vida a Francisco Franco. Un 20 de diciembre de 1947, en un ataque alevoso, en una masacre, en un ruin ataque contra la familia Franco, tanto del ejército como de la policía local, federal, atacan con fusiles a la familia Franco. En ese ataque quedan heridos Francisco, sus hijos, Régulo, Sirenio logra escapar y ¿cuál es la razón fundamental de ese ataque, de esas muertes? Como bien lo explica el escritor Jesús Sotelo Inclán en su libro Razón, Raíz y Razón de Zapata, el móvil era los documentos. Los contrarios, los enemigos de Francisco Franco quieren esos documentos porque incluso hay gente extranjera que se ha acercado a Francisco Franco ofreciéndoles dinero a cambio de esos documentos. Pero él siempre se negó. Nunca estuvo de acuerdo, porque además él decía, esos documentos no me pertenecen a mí, son del pueblo. Esos documentos le pertenecen a todo el pueblo, no son míos. Y si Emiliano me dio ese encargo, yo debo respetar. Quien tuvo acceso directo a esos documentos fue precisamente este escritor. Él incluso, cuando en el hecho de muerte, cuando está mal herido Francisco, llama a su hija Esperanza y le dice que cuando él no esté, le haga entrega de esos documentos que tiene guardados, escondidos, que se los entregue a Jesús Sotelo Inclán. Jesús Sotelo Inclán se había acercado a él con la intención de elaborar un libro sobre la vida de Emiliano Zapata. Pero en esas entrevistas que tiene con Francisco, llega a haber una buena amistad. Tan buena amistad que Francisco Franco le tiene confianza y le ordena a su hija que le entregue esos documentos del pueblo, que se los entregue a Jesús Sotelo Inclán. Y efectivamente, Esperanza cumple el deseo de su padre después de que ella sale de la cárcel, porque además
se le está cargando la muerte de algunos militares, sale de la cárcel, lo primero que hace es ir a buscar los documentos que su padre le había dicho que tenía guardados para entregárselos a Jesús Sotelo Inclán. Cuando se los entrega Esperanza, pues se queda impresionado Jesús Sotelo cuando ve esos documentos, cuando ve la importancia de esos documentos. Ya no son solo los que él había conocido con anterioridad para elaborar su libro, sino que se agregan otros. Y se agregan ahora documentos que tienen que ver ya con la vida social del pueblo. Ya en estos documentos hay otros que él desconocía, y entre ellos van los padrones de habitantes, los nombres de los donadores de cuotas, los decretos y leyes que ellos manejaban para defenderse, las defunciones y matrimonios, citatorios hacia las diferentes instancias de gobierno, mandatos de autoridad, celebración de fiestas, lista de alumnos. Estos son los documentos de una segunda entrega que todavía vienen a ser más importante el archivo, el acervo de Anenecuilco. Entonces, cuando le entregan esos documentos a Sotelo, pues él se encuentra sorprendido, maravillado, ¿no? Porque le están haciendo entrega de un tesoro. Y esa palabra que para Emiliano los documentos eran un tesoro, es lo que vuelve más codiciosos esos documentos. Porque la gente que no conoce esos documentos, con el tiempo se van creando mitos de que esos documentos, cuando Emiliano decía que era un tesoro, eran cuestiones monetarias, dinero, joyas. Por eso crea esa confusión. Porque, como les dije, como poca gente conocía en realidad en qué consistían esos documentos, con el tiempo se va deformando el valor de esos documentos y la gente se queda con tesoro, con cuestiones metálicas. Y eso es uno de los factores que hace que se vuelvan sumamente codiciados esos documentos. Esa es una de las razones por las cuales incluso se vuelve delicado el tener esos documentos resguardados. Finalmente, a la muerte de Francisco, esos documentos se le van a entregar a Jesús Sotelo Inclán como fue su voluntad. Y Jesús Sotelo Inclán se va a comprometer a guardarlos, porque así se lo ha hecho saber Esperanza. Que se comprometa a guardar esos documentos, que no se los dé a nadie. Cosa que sí ocurre, hasta que desafortunadamente en un accidente automovilístico pierde la vida Jesús. Pero aquí viene otra parte de la historia de esos documentos. Esos documentos Jesús los había guardado pues prácticamente en un lugar secreto dentro de su casa. Con el tiempo, y una vez ya muerto Jesús, se da el hecho de que el hermano de Jesús, Guillermo, está interesado en esos documentos, que nunca supo dónde estaban, y recurre precisamente a Esperanza para que le diga dónde están esos documentos. Esperanza no sabe, pues ella había cumplido con entregar esos documentos a su hermano. Y Guillermo está muy interesado porque ya estamos hablando de una época más contemporánea, donde ya está el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y este expresidente es un admirador, digámoslo entre comillas, de Emiliano Zapata. Tan admirador era de Emiliano Zapata que al avión presidencial en el fuselaje le puso el nombre de Emiliano Zapata. Tan admirador era de Emiliano Zapata que a su hijo le puso Emiliano. Entonces, pues eso, para la gente que no lo conocía, pues era una persona que coincidía con los postulados de Emiliano Zapata. Con esta ambición de Guillermo de entregarle los documentos
a Carlos Salinas de Gortari, se da la tarea de buscarlos. Finalmente los encuentra en casa de Jesús y le hace la promesa a Esperanza de que una vez que los hayan recuperado, se los van a entregar a Carlos Salinas de Gortari. Esperanza no tenía ambición de ninguna manera. Ella lo que buscaba era un reconocimiento, tanto a su padre, a Chico, como a Emiliano Zapata. Ella no necesitaba ni era una persona ambiciosa. Sin embargo, Guillermo, en esa avaricia citadina, en esa avaricia que tienen los hombres que buscan el poder por otros medios, se va a entrevistar con un representante de Salinas de Gortari para entregarle los documentos. Y muchos de esos documentos se los entrega a Carlos Salinas de Gortari y los mantiene algún tiempo en su posesión, hasta que finalmente los devuelve al archivo y una parte se van a la casa museo de Emiliano Zapata. No, cabe mencionar que muchos de estos documentos que tienen que ver con la vida de Anenecuilco se perdieron, y se perdieron en las vicisitudes de la revolución. Anenecuilco en esos años de guerra permanentemente era acosado, quemado, asaltado, y muchos documentos se perdieron. Algunos llegaron a hacer copias de esos documentos. Es curioso porque para la gente de Anenecuilco en aquellos años, su vida giraba en torno a la iglesia de San Miguel Arcángel. Ahí guardaban todo. Era su caja fuerte. Ahí guardaban incluso el dinero que hacían para sus cooperaciones cuando era necesario hacer alguna colecta para X asunto. Ya sea que fuese porque tenían que hacer un trámite, pues la caja fuerte era la iglesia. Para resguardar los documentos, seguramente ustedes conocen la iglesia, que hay una escalera que lleva a la parte superior de la misma, donde hay unos salones. En uno de esos escalones que dan a esa parte, escondían los documentos en una caja de lata. Ahí lo guardaban. Esa era su caja fuerte. Entonces, esos documentos se volvieron tan codiciados, tan importantes, que se llega a confundir ese valor que tenía para la gente de Anenecuilco como algo primordial en cuestión de derechos de sus tierras. Y para otra gente con el tiempo piensan que es mapa, lugares que pueden tener algún tesoro económico. No iba por ahí el asunto. Hablar de los documentos en la actualidad trae muchas diferencias, trae problemas, trae puntos de vista cruzados, trae envidias, porque muchos documentos se han perdido. Algunos están almacenados por manos particulares. Otros tantos quedaron en el museo, que también no se permite que se les pueda consultar. Termino diciendo que, desde mi punto de vista, los documentos de Anenecuilco fueron fundamentales para la cuestión revolucionaria. Fueron tan importantes que dieron al movimiento revolucionario al más grande de los revolucionarios populares, Emiliano Zapata, que representaba el campesinado, que representaba una esperanza de mejores condiciones de vida para la gente campesina que había sido pisoteada, que había sido despojada, que había sido ultrajada desde siempre. Y cuando digo desde siempre, efectivamente es desde siempre, porque desde la época prehispánica, Anenecuilco tenía que cubrir tributos a los mexicas. Desde entonces, Anenecuilco
era un pueblo tributario y con el tiempo llegó a ser un pueblo despojado de sus riquezas, de sus aguas, de sus tierras. De los documentos podemos hablar muchísimo más. Termino diciendo que en la actualidad se ha dejado mucho de nombrar una de las razones por las cuales Emiliano se lanzó a la lucha armada. Y era precisamente por eso, la recuperación de sus tierras, pero con respaldo, con documentos que acreditaran la titularidad de esas tierras que ellos estaban peleando porque se les recuperan. Con el tiempo y ya involucrado en el movimiento revolucionario, pues va a dar un salto, ya no solo por recuperación de tierras, sino por cuestión de respeto a los pueblos indígenas. Termino con esto y no sé si tengan algunas preguntas o algunos comentarios que tengan que hacer al respecto. Sí, sí, Miguel, pues jóvenes, niños, jóvenes y adultos, niñas y niños, este tema es realmente importante porque empezamos con esta conciencia de la importancia de la lucha o del inicio de la lucha de la Revolución Zapatista, ¿no? Miguel trató temas súper importantes porque son datos históricos que nosotros en algún momento los vamos a dar como guías de turistas, ¿no? Uno es el por qué, cómo fue la lucha revolucionaria de Emiliano, ¿no? Fue totalmente legal gracias a estos documentos que la diferenciaban, ¿no, Miguel?, de otras luchas revolucionarias, ¿no? Que eran totalmente como que más, ¿qué sería? No encuentro una palabra, pero la de nosotros era legal desde un inicio. Y como tú mismo nos dices, no, desde la época prehispánica es que se inició una lucha de supervivencia por parte del pueblo de Nenecuilco. Entonces ya eran muchísimos siglos, ¿no? Cientos de años luchando de esa manera. También Miguel nos habló del tema de que la restitución de las tierras, a pesar de que en la lucha revolucionaria, en el tiempo que vivió Emiliano, hubo a la muerte de Emiliano, después Francisco Franco logra más, pues actualmente pues no se les ha hecho justicia a los campesinos tampoco, porque no se hizo una restitución completa, ¿no? Yo quisiera preguntarte, Miguel, de estos, para ti, ¿cómo sientes que hace diferente la lucha de Emiliano o la revolución zapatista con las demás revoluciones que a lo largo de la historia le ha tocado a nuestro país? Mira, sin duda alguna, la lucha de Emiliano es sumamente original. Sumamente original en el aspecto de que a pesar de que se les considera gente campesina, que son ignorantes, que no saben muchas veces ni leer ni escribir, ellos toman muy en cuenta las cuestiones legales. Para un pueblo donde en mucho tiempo no toda la gente del pueblo tenía acceso a la educación, Emiliano Zapata estudió hasta el 4º año de primaria y hasta ahí llegaban, y fue de los pocos que tuvieron la dicha, la fortuna de asistir a la escuela para aprender a leer y escribir. No se puede concebir que un pueblo así, ignorante, pueda ser tan tenaz en recuperar sus tierras, pero por medio de legal, por exclusivamente estar dentro del campo de la legalidad. Eso, naturalmente, que los hace ya muy originales en su demanda, en su lucha. Y por eso yo considero que, si bien hay otros movimientos que pudieron haberse involucrado en cuestiones armadas, también yo supongo que tuvieron que transitar por esa parte legal. Pero ¿cuál era la diferencia entre el movimiento zapatista con otros movimientos revolucionarios también? Pues precisamente la clase.
la clase campesina, porque dentro de la revolución pues estaban diferentes revolucionarios a otros niveles intelectuales, que con el tiempo sí, reconozcamos que algunos intelectuales citadinos se acercaron a los zapatistas y que hubo influencia intelectual, por supuesto que la hubo. Pero ellos tuvieron ese inicio campesino de abrir todo un panorama que incluso los intelectuales no habían explorado. Cuando mucho se hablaba de la cuestión obrera, pero de la cuestión campesina no se trataba casi. Y esa parte importante de la lucha zapatista tiene ese cauce precisamente. Más o menos así es el asunto, mi punto de vista al respecto. Gracias, Miguel. ¿Alguien más tiene una pregunta? Anaí, te vi muy concentrada. Tu micro. Está apagado tu micro. Bueno, pues prácticamente creo escribí todo lo que había comentado el señor Miguel. Lo que sí me faltaron unos datos, fechas, algo así, de que las 4 haciendas que incluyó, ¿cuáles fueron? No sé si me las pueda repetir. Las haciendas que en algún momento tienen cercado al pueblo de Anenecuilco, que prácticamente ya lo único que les dejan es el atrio de la iglesia y su panteón. Son las haciendas del hospital, de Coahuixtla, de Atlihuayán y de Mapastlán. Esas son las haciendas que en cada punto cardinal tienen cercado a Anenecuilco prácticamente ya. Ok. Sí, de hecho yo vivo en Coahuixtla y estoy a un ladito de la ex hacienda de Coahuixtla. Me encanta su historia, me encanta esa hacienda. Que por cierto no dejan entrar ya, ¿verdad? Sí, dejan entrar, pero me parece que ya cobran alguna cuota, algo así, pero han hecho eventos, han hecho reuniones. Precisamente ahorita, como ya se vienen elecciones, están haciendo reuniones electorales, pero sí dejan entrar, pero ya no está permitido entrar a ciertas áreas, porque ya está entrar a toda la hacienda. Sí, me pareció muy interesante su plática, la verdad. Gracias. Me encantó. Gracias, Anaí. Les voy a presentar a uno de nuestros patrocinadores de los próximos cursos, el doctor Miguel Octavio Sánchez Hernández, que estuvo oyendo desde lejitos la plática. Él también es amante de la historia y bien revolucionario zapatista. Es director del ICADMOR, del Instituto de Capacitación para el Trabajo, aquí en el plantel 2, ¿no? Anenecuilco. ¿Nos dice algo? Pues solamente para saludar a todos ustedes con los que compartimos el interés por la historia de nuestro municipio y en general de la lucha zapatista, que creo yo que identifica en mucho a los mexicanos y sobre todo a la gente que vivimos en este hermoso municipio. Quiero decirles que una de las intenciones más importantes del Instituto de Capacitación para el Trabajo, el ICADMOR, es respaldar precisamente todo esto que implique conocimiento de la cultura y de la identidad morelense. Así que consideren que vamos a estar muy cerquita y yo quiero agradecerle mucho al maestro, al historiador Miguel Ángel por todo lo que nos está ayudando, que de verdad para nosotros nos hace acrecentar mucho el amor que le tenemos a nuestra historia y la admiración que le tenemos a este gran hombre que a tan gran tiempo de que ya no está con nosotros, nos sigue dando beneficios de manera directa, como es el hecho de que gracias a él se hubo un cambio de imagen en nuestro municipio, y agradecerle mucho, maestro Miguel Ángel, el hecho de que nos ayude a acrecentar más el amor por nuestra tierra. Muchas gracias.
Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿O les paso lista yo? Galis. Hola, buenas noches. La quincenal. Sí, sí. Bienvenido. Tengo una pregunta. Usted menciona que Zapata dio a resguardar, no entendí bien, ese dato sí me falla, a su primo Francisco Franco Salazar. ¿Por qué motivo le dio los documentos a él y no a uno de sus, bueno, y no a Eufemio Zapata? ¿Por qué vio Zapata en Francisco Franco para darle resguardo de los documentos? Esa sería mi pregunta. Sabemos que por los testimonios, Eufemio era más atrabancado. Le gustaba tomar. Y Emiliano Zapata, yo supongo que no le tenía la confianza suficiente. Convivió mucho más tiempo con Chico Franco que con su propio hermano, porque Eufemio mucho tiempo estuvo fuera de Anenecuilco. Mientras Emiliano se fogueaba en la problemática de los diferentes pueblos, también incluso por despojo de tierras, Eufemio estaba fuera de Anenecuilco. Quien estuvo muy cerca de Emiliano precisamente fue Chico Franco. Él estuvo muy cerca en diferentes momentos, incluso cuando se forman los clubes antireeleccionistas o clubes de apoyo a candidatos. Al candidato para la elección en Morelos, forman un club y se vuelve y ahí se repite o ahí se forma de alguna manera un comité parecido a lo que se va a formar después en Anenecuilco. Chico en ese entonces también llega a ser secretario y de alguna manera también se ha involucrado en la cuestión agraria, en la cuestión de problemas de otros pueblos que tienen ese asunto de despojo de tierras. Entonces, hay más coincidencia con Francisco que con su hermano. Hay mucha más confianza en ese aspecto de hacer depositario a Chico que a su propio hermano. Entonces, desde mi punto de vista era más la confianza, porque había recorrido un camino similar al de Emiliano. Además, Chico era el secretario de la Junta de Defensa, o sea que era parte del comité y donde de alguna manera pues el jefe era Emiliano y era el secretario. Esa parte para mí creo que es sumamente importante como para que se haya decidido a dejarle los documentos a Chico y no a su hermano. Había similitud en la lucha, en los problemas, en la forma de actuar, y eso le da más confianza a Emiliano. Te repito, creo que lo fuerte de esto es el hecho de que los dos pertenecen a la Junta de Defensa de Anenecuilco, que seguía vigente, y aunque ya estaban en el movimiento revolucionario, seguía vigente esos cargos que tenía cada quien. José Robles, que es el vocal de ese comité, llegó a tener un tiempo los documentos como responsable de ese resguardo, pero cambia de personaje y después le dice a José que saque los documentos que él tiene guardados para que se los entreguen finalmente a Francisco. Entonces, desde mi punto de vista fue esa coincidencia y además de esa coincidencia que tiene que ver mucho con la confianza que deposita en él. Sí, maestro, solamente como complemento un comentario Sí. donde creo que también tiene mucho que ver el hecho de que Chico Franco fue el amigo de toda su vida porque crecieron juntos, aparte de ser primos hermanos, ellos crecieron juntos. La diferencia en cuanto a edades que Emiliano nace en agosto y Chico Franco parece que por ahí por octubre, noviembre del mismo año. Entonces, fueron amigos inseparables todo el tiempo y Así por es. eso la gran confianza que le tenía siempre. Mi tío Madeo quiere decir algo. Sí, Adelante. yo creo que era más, consideraba más su hermano
Pachico que a su propio hermano Eufemio. ¿Por qué? Porque desde pequeño, incluso en las correrías amorosas, andaban juntos. Los dos se enamoraban a la misma mujer. Los dos se iban a las fiestas, se iban a un lado y andaban juntos. Eran mucho más hermanos que entre Eufemio y Emiliano. Entonces sí, efectivamente, son de la misma edad. Eufemio es mayor, casi 10 años. Y Eufemio mucho tiempo estuvo fuera de Anenecuilco. Eufemio estuvo trabajando en Veracruz, cuando Emiliano mejor se regresa, porque cabe mencionar que en algún tiempo estuvieron perseguidos, tanto Emiliano como Eufemio, se van a esconder a Puebla, y Emiliano un año después regresa a Anenecuilco. Eufemio se va a trabajar a Veracruz. Entonces, bueno, hay mucha más coincidencia entre Francisco que con Eufemio. Además, el carácter de Eufemio, pues como que no lo ayudaba porque era muy alebrestado. Mi tío Amadeo Guevara levantó su manita. Solo activa tu micrófono, tío. Porque lo tienes en silencio. Creo que no. Ajá. Creo que no pudo. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Isnarda, Sacil, Rosy, aprovechen ahorita, Miguel. ¿Alguna otra duda? El señor Miguel había comentado a unos personajes que le dieron los documentos a Emiliano Zapata. No sé si los pueda comentar otra vez, mencionarlos. Sí. ¿Quiénes fueron los primeros que tenían esos documentos antes de entregárselos a Emiliano? Mira, para empezar, esto era como una forma de traspasarse el poder, la responsabilidad. Y es curioso porque José Merino, que era el presidente de la Junta, ya son gente mayor, son gente de más de 60, 70 años. Ellos mismos dicen, ya nosotros estamos viejos, ya no podemos ver las necesidades. Y en ese comité lo integra precisamente José Merino, que es tío de Emiliano Zapata. También está Carmen Quintero, Eugenio Pérez y Andrés Montes, que son los 4 que anteceden al grupo de defensa de Anenecuilco. Le entregan el domingo 12 de septiembre, a eso de las 6 de la tarde de 1909, le dan mediante una votación, porque además bien poco claros que se han hecho, a Emiliano lo eligen en una junta que se hace en la parte de atrás, en los arcos de la iglesia de Anenecuilco. Lo eligen en una reunión de 80 hombres, de los cuales cerca de 50 votan por Emiliano Zapata para que él sea el presidente. Emiliano Zapata nombra a su vez a Francisco Franco como candidato para ser el secretario. Y naturalmente, como lo propone Emiliano Zapata, Francisco Franco queda de secretario. Después se hace la votación para elegir al tesorero, al vocal, perdón. Sale elegido Rafael Merino. Y después se eligen a los 2 vocales, que son Eduvige Sánchez y José Robles. Entonces, ellos a partir del 12 de septiembre de 1909 van a hacerse cargo de la defensa del pueblo, de la Junta de Defensa del Pueblo. Y que prácticamente esa va a ser la última forma en que se elige a sus representantes. Porque después de eso, pues el movimiento revolucionario viene a dar al traste con todo eso, las condiciones ya no están para ser juntas, y finalmente esa es la última. Claro, se repite cuando se consolida o cuando se reafirma el cargo que le dejan a Francisco Franco, pero ya no de la misma manera en que se había hecho o de la misma manera en que habían dado el cargo a Emiliano. ¿Sí? Ok, ahora, gracias.
¿Me escuchan, Brenda? ¿Me escucha? Sí, tío, adelante. Sí, mira, disculpas, no podía activar mi micrófono. Nada más, a mí me queda un poquito la duda si sea, disculpen, si sea el 12 de septiembre, cuando fue elegido, calculo el que Emiliano Zapata. Mi pregunta, bueno, lo demás ya lo aclararon, con Francisco Franco eran primos hermanos, eran hijos de dos hermanas, era el secretario de la Junta y por ello entregó los documentos. Inclusive Francisco Franco no participó en la lucha armada. Él tuvo su función, que era resguardar los documentos, así como todos tuvieron una función de caballerango, inclusive los niños que tuvieron su función de recoger los casquillos para después rellenar. Ve, mi pregunta es, ¿el por qué tanto interés en los documentos en 1947, cuando fue asesinado Francisco Franco con sus hijos? ¿Qué caso tenía arrebatarle los documentos, puesto que la tierra ya estaba repartida? A partir de 1923, en las concesiones de los ejidos, ejido de Villa de Ayala, ejido de Anenecuilco, les entregaron sus tierras, les entregaron las tierras. Entonces no había motivo por el cual le tuvieran que arrebatar esos documentos, ¿no? Puesto que eso ya era para todas las propiedades, las tierras que sobre todo le habían quitado los hacendados de alrededor, ¿no? Entonces, después del periodo revolucionario, pues viene la repartición de las tierras. Entonces, esa es mi duda, el por qué el afán de quitarle los documentos, puesto que, como dicen en mi pueblo, el ejido ya estaba repartido. Sí, es muy válida la duda, incluso cuando se especula la razón de por qué se ambicionan tanto esos documentos. Una de ellas es esa, la que les comenté hace un momento, en el sentido de que estos documentos, para mucha gente no los conocía, no sabía exactamente qué contenían esos documentos, pero se vuelve todavía más mítico por el hecho de que para Emiliano eran un tesoro. Y si a eso le agregamos que poca gente los conocía, pues está la duda y crea la incertidumbre de qué contienen esos documentos. Pero sí está la otra parte, que aunque ya eran documentos un tanto en desuso, porque efectivamente se había hecho entrega de tierras, pero también aquí hay algo que hay que destacar. Cuando el gobierno del general Lázaro Cárdenas les entrega o les repone una cantidad de tierras, cabe el pequeño olvido, la duda de que no les entregan a ellos los documentos que acrediten esa propiedad. Y eso vuelve a ser interesante o vuelve a dar importancia a los documentos, porque finalmente se encuentran en esa situación. Por un lado, no querían aceptar esas tierras porque no eran las suficientes, o por lo menos no eran las equivalentes a de las que les habían despojado. Y todavía esto de que no les entregan documentos y cuando les entregan las tierras, esas mismas tierras que les entregan en un principio, se las dan a Villa de Ayala. Y a Villa de Ayala sí le entregan documentos. A la gente de Anenecuilco no se los entregan. Entonces, bueno, esos documentos, aunque ya son un tanto arcaicos y carentes de valor, para la gente todavía tiene un poco de esperanza de que esos documentos puedan llegar a valer algo. Pero aquí también cabe mencionar que la ambición por tener esos documentos, pues es insospechada, en el sentido de que efectivamente no tenemos la certeza de por qué se vuelven tan codiciados esos documentos así de manera histórica. Podemos especular, y podemos especular en base a los acontecimientos que se dieron en torno a todo esto, pero que sí tenían importancia y vigencia para ellos, o por lo menos para una parte importante de la gente de Anenecuilco, eso es cierto. Esto es indudable y la tenían precisamente para Chico Franco, que de alguna manera no permitía o no estaba en la disposición de entregar esos documentos. Entonces, aunque pareciera que ya estaban caducos esos documentos, no, en realidad no eran así, porque finalmente esos documentos seguían siendo parte de la historia de Anenecuilco.
no solamente de las tierras, de la pertenencia de las tierras, sino de la historia misma de Anenecuilco. Es como si en la actualidad nos quitaran el acta de nacimiento, pues no tenemos ese antecedente. Para el pueblo de Anenecuilco, ese era su antecedente, esa era su acta de nacimiento como pueblo, porque eran documentos diversos, como lo comenté, que sí, que efectivamente iban desde cuestiones agrarias de tierras hasta cuestiones civiles del mismo pueblo. Entonces, a ciencia cierta, poca gente sabía el contenido exacto de esos documentos. Como lo dije, salvo la gente que se hacía cargo de los destinos del pueblo, los conocía, porque también no eran documentos que fuesen conocidos por todo el pueblo, no. Porque para empezar, pues también había gente que no sabía leer ni escribir. Entonces, pues, aunque les mostraran los documentos, no sabía en realidad qué contenían esos papeles. Entonces, hay hipótesis y teorías diversas en decir o precisar cuál fue la razón de que se haya llegado al asesinato por cuestión de unos documentos que aparentemente ya no tenían valor. Pero va más allá de un documento que tuviera valor en cuestión de tierra. Es parte de la historia del mismo pueblo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y también eso de alguna manera valió para que a Nenecuilco, lo que tú dices con el pleito con Villa de Ayala, a Villa de Ayala se le otorga una ampliación después de 1922 de la dotación, que fue la ampliación que pertenecía a Nenecuilco y se le fue otorgada a Villa de Ayala. Aquí el gran problema fue de que a Nenecuilco, la mayoría era familia, con Villa de Ayala la mayoría era familia, y eran pocos habitantes. Los que de veras lucharon en la lucha armada, pues fallecieron. Entonces disminuyó la población de Anenecuilco y ahorita ahí está la prueba. Si ustedes checan los certificados parcelarios, dice originario de Puebla, Guerrero, o sea, mucha gente que llegó, inclusive el campo Los Naranjos, que le fue quitado también a un negociado a un militar, que también se le otorgó a Nenecuilco, pero sí hubo mucha razón de seguir teniendo los documentos, ¿no? Eso fortaleció a Nenecuilco, pero bueno, la situación fue así y hay que recordar que las dotaciones empezaron con Álvaro Obregón, y ya hasta después con Lázaro Cárdenas, ¿no? Pero bien, te agradezco muchísimo la participación. No hay de qué. Y bueno, aprovechando, tocaste un punto bien importante que es la cuestión demográfica. Y en los años de lucha de recuperación de tierra fue un punto bien importante para la gente de Anenecuilco, una preocupación, porque se estaba acabando la población. En algún momento determinado ya no tenían la fuerza suficiente como para poder exigir las tierras. Y ese es otro asunto bien importante que tiene que ver con la historia de Anenecuilco, la cuestión demográfica. Ok, jóvenes, ¿alguien más que tenga alguna otra duda? Aprovechen a Miguel. Pero nos va a dar más conferencias. Vamos a hablar más adelante. Acuérdense que esto es solo un poquito para que no se saturen tanto de información y podamos poco a poco asimilar todo lo que es datos históricos importantes de la Revolución Zapatista. ¿Sale? ¿Nadie más? Ok, bueno. Pues muchas gracias, Miguel. Gracias. Al contrario, gracias. Gracias por el espacio, Gracias. Brianda. A mí me gustaría que todos prendieran su cámara para tomar una fotito. ¿Sí? ¿Me ayudan en eso? Por favor. Todos prendan su cámara para la fotito. Dorian, Sacil. Eso es sobrina de Ada. De Ada. ¿Verdad? Ajá. Leti, Nico, Dorian. ¿No tienen camarita?
para tomar una fotito del recuerdo y presumirla ahí en nuestras redes sociales. Ah, no puede Dorian, dice que tiene ocupada su cámara. Ok. A ver, ya. Ahora sí sonrían a la 1, a las 2. Y a las 3. Ah, no, José María, acérquense los 3, porque no sale Carmen. Acércate más. Ah, bueno, un poquito eso. Por el fondo de pantalla no salen. Ya, ahora sí. Gracias a todos y nos vemos en la próxima capacitación, ¿sale? Un abrazo. Bye. Hasta luego, buenas noches a todos. Gracias, Hasta Miguel. luego. Buenas Adiós. noches. Ahorita nos mensajeamos, Miguel. ¿Sale? Sí, sí, claro. Besote. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Mm.